Vale, voy a ir directo a la palabra. En Juan 15:1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas. Duras palabras estas últimas, ¿no? Dice Jesús que el que no permanece en él no lleva fruto. Y el que no lleva fruto es separado como rama inútil, se juntan en un montón para quemarlas. ¿Qué querrá decir Jesús con todo esto? Aparte, es que choca un poco con la idea que tenemos de Jesús, ¿no? Con la imagen esa que tenemos de Jesús. Tenemos una imagen de Jesús que es, Jesús es amor, ¿no? Jesús es gracia, Jesús es perdón, Jesús es bondad. ¿Cómo es posible que el mismo Jesús nos esté diciendo a nosotros? Porque esas palabras van dirigidas a nosotros, no dirigidas a los inconversos, van dirigidas a los que creen en Él. ¿Cómo es posible que ahora nos esté diciendo que el que no lleve fruto, que el que no permanezca en Él, será separado como rama inútil y se le prenderá fuego? Yo cuando escucho esto, el prender fuego, solo me viene a la mente una cosa, ¿no? El infierno. ¿No os viene a la mente eso? ¿Qué querrá decir a Jesús con todo esto? No sé, yo cuando leí este versículo en los primeros años de convertirme, me entraron unas ganas locas, tuve un afán por producir fruto, por permanecer en Dios. Dije, tengo que producir fruto ya mismo porque si no, me van a separar como una rama inútil. Y me van a prender fuego en un montoncito ahí con ramas inútiles. No sé, me entraron esas ganas locas y dije, Señor, tengo que producir fruto, pero no sabía cómo producir fruto. Y aunque podamos pensar que es permanecer en Jesús, tampoco sabía que es permanecer en Jesús. ¿Permanecer en Jesús es venir a los cultos solo? Pues no lo sé. Pero claro, a mí me habían dicho que Jesús era amor, Jesús era comprensión, entonces yo dije, como que estas palabras no me lo creí, ¿no? Dije, no es posible, no puede ser, ese no es el Jesús que yo conozco. Pero sin embargo, leyendo la Biblia me encontré con este pasaje. Dice, en Mateo 21:18 dice, por la mañana temprano, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero únicamente encontró hojas. Entonces dijo a la higuera, que nunca más vuelvas a dar fruto. Y en aquel mismo instante se secó la higuera. Al ver aquello, los discípulos se quedaron atónitos. Claro, yo también me quedo atónito al ver esto. Estábamos acostumbrados a ver a un Jesús que es amor, bondad, y no sé, yo lo veo ahí enfadado. Yo me imagino la imagen, la escena, y va Jesús por el camino y dice, tengo hambre. Y ve una higuera allí, vamos a comer unos higos. Pero al llegar a la higuera, dice, ¿dónde están los frutos? ¿Y los frutos? ¿Dónde están? ¿Me cachis? Pues ahora sécate ahora mismo. Y se secó la higuera. Pero ese Jesús no nos cuadra. Porque al Jesús al que estamos acostumbrados a ver es ese Jesús que convirtió el agua en vino, a ese Jesús que multiplicó los panes y los peces y le dio de alimentar a 5.000 y a 4.000. A ese Jesús que sanó a 10 leprosos una vez, o a ese Jesús que devuelve la vista a los ciegos, que sana a los paralíticos. A ese Jesús es al que estamos acostumbrados de ver, pero no a ese Jesús que maldice a una higuera. No sé, me chocó, ¿no? Me chocó. A ese Jesús que sanó a la suegra de Pedro. Es bueno para la suegra, pero no para Pedro. Es broma. Yo quiero a mi suegra, ¿eh? Entonces, pero no estamos acostumbrados a ver a ese Jesús.
¿Por qué se enfadó Jesús de esa manera al ver a la higuera que no tenía higos? ¿Os habéis preguntado alguna vez? ¿Lo habéis preguntado? ¿Por qué se enfada? Tal vez, yo pienso, ¿no?, que Jesús creó a la higuera, a los árboles, para que den fruto. Su propósito en la vida es para que den fruto. Entonces, Jesús, al ver esa higuera que no tenía frutos, pues se enfada y dice, pues sécate ahora mismo. Si no sirves para lo que yo te he creado, no sirves, sécate ahora mismo. No sé, es raro ver a ese Jesús, pero es el Jesús que nos muestra la Biblia. Y este pasaje es parecido o semejante al de Juan 15. Nosotros somos esa higuera, nosotros somos las ramas, esa vid. Tenemos que producir fruto. Pero si no tenemos fruto, en Juan 15 nos dice, los que no permanecen y no llevan fruto, son separados como ramas inútiles. Todas esas ramas inútiles se juntan en un montoncito y se les prende fuego. Arden, se queman. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Ese es el carácter de Jesús al ver que no llevamos fruto. Nosotros, al igual que la higuera, fuimos creados para dar frutos. Nosotros fuimos creados para permanecer en Él. Nosotros fuimos creados para andar como Jesús anduvo, para caminar como Jesús, para llevar fruto como llevaba Jesús. Sin embargo, si no lo producimos, ese es el fin que nos espera. No lo digo yo, lo dice aquí, lo dice la palabra. Si ahora mismo, por ejemplo, entrara Jesús y se acercara a cada uno de vosotros y os preguntara, ¿estás llevando fruto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Os lo habéis pensado? Pero, ¿qué es llevar fruto? No, llevar fruto es todo lo bueno y nada malo. Hombre, hay que concretar un poco más. ¿O qué es permanecer en Jesús? Como decía antes, ¿permanecer en Jesús es venir solo a los cultos? No lo sé. Algunos sugieren que llevar fruto se refiere a los dones espirituales, a ser apóstol, a ser profeta, a ser maestro, a ser evangelista, a realizar milagros, a que cuando alguien predique se conviertan miles de personas, o que cuando él ore por alguien esa persona se sane, dones de sanidad. Algunos sugieren que eso es llevar fruto. Sin embargo, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no predicamos, y en tu nombre no fuimos y bailamos en el acto de evangelismo, y en tu nombre no llevamos papeletas. Pero a esos, ¿qué les dice Jesús? Pero si yo no te conozco, ¿tú quién eres? Nunca te he conocido. Eso también son duras palabras. Yo creo que la clave está en lo que dice el propio versículo, que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él no podemos llevar fruto, tenemos que permanecer en Él. ¿Pero qué es permanecer en Él? En Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es fácil. Los que obedecen mis mandamientos son los que permanecen en mi amor. Como Jesús obedece los mandamientos de su Padre, permanece en su amor. Entonces, permanecer en Jesús es obedecer los mandamientos. Andar como Jesús anduvo es obedecer los mandamientos. Caminar como Jesús caminó es obedecer los mandamientos. Andar en el Espíritu es obedecer los mandamientos. Entonces, si no obedecemos los mandamientos, no estamos permaneciendo en Jesús. Si no estamos permaneciendo en Jesús, no llevamos fruto. Y si no llevamos fruto, nos van a separar como ramas inútiles en una hoguera y nos van a prender fuego. No lo digo yo, lo dice la Biblia.
Si tú tienes una práctica de mentir, de siempre estar mintiendo o exagerando las cosas o ocultando la verdad, no estás obedeciendo los mandamientos. Si no estás obedeciendo los mandamientos, no permaneces en Jesús. Y si no permaneces en Jesús, no llevas fruto. Y si no llevas fruto, nos va a pasar lo de la higuera. Nos vamos a secar. Dice en Mateo 5, cada vez que miráis a una mujer o a un hombre y la deseáis en vuestro corazón, ya estáis pecando. No estáis obedeciendo los mandamientos. Si no estamos obedeciendo los mandamientos, no permanecemos en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, no llevamos fruto. Y si no llevamos fruto, ¿qué nos pasa? Al montoncico y se nos prende fuego. Es que tú me dirás, es que Harold, es que qué difícil, es que yo veo una mujer y se me va la vista, o yo veo a un hombre y es que eso no está en mí. Es muy difícil. Ya lo sé que es difícil. Es que Harold, es que mi mujer me saca de quicio y me da la ira. Entonces no estás obedeciendo los mandamientos. Pero sé que es difícil. Ya lo dice Pablo en Romanos 7:18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay algo en nosotros que nos tira al pecado. Hay algo ya en nuestro ser, en nuestra carne, que nos tira al pecado. Por eso es difícil. Le preguntaba a Dios, oh Dios, pero ¿por qué tiene que estar eso en nosotros? ¿Por qué tiene que estar eso en mí si yo quiero servirte? Yo quiero que tú te manifiestes en mí, yo quiero parecerme a ti, yo quiero tener ese carácter. ¿Por qué tiene que estar esto? ¿Por qué tengo que luchar contra esto? ¿Por qué? Sin embargo, hay algo en nosotros como creyentes que tiende a lo bueno, que se enfrenta a eso. Es el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo, amén. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el poder para transformar las vidas del Espíritu Santo. Yo creo en el fuego del Espíritu Santo. ¿Y cómo conseguimos el Espíritu Santo? Ya lo tenemos como creyentes, sí, pero lo puedes tener apagado, lo puedes tener contristado. Entonces, no estás luchando contra eso. Dice en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que venga otro abogado defensor, el Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me manifestaré a ellos. Todos los que me aman harán lo que yo diga, y vendremos a vivir con cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Está diciendo que los que obedecen, Él rogará al Padre y vendrá a nosotros el Espíritu Santo, el que guía toda la verdad. Y si nosotros obedecemos, estamos demostrando que amamos a Dios, que amamos a Jesús. Y Él dice, y Él nos amará a nosotros y se manifestará en cada uno de nosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo obedecemos, lo que estamos haciendo es que el Espíritu Santo se avive, que se manifieste cada vez más el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el carácter de Jesús. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que se enfrenta a esos deseos de la carne. Ese es el poder, la fuerza, la resistencia que se opone a los deseos de la carne, a los deseos que ya moran en nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas son los deseos de la carne. Todas esas cosas feas, son feas. Esto lo tengo yo dentro. ¿Cómo es posible? Eso es lo que tira mi carne. Y ya todo cuadra. Por eso Jesús nos va a separar, porque si no permanecemos en Él, no tenemos al Espíritu Santo vivo.
Entonces lo que mora en nosotros son estas cosas. Jesús no quiere que moren estas cosas en nosotros. Si nosotros obedecemos los mandamientos, dice Jesús que Él nos amará y se manifestará en nosotros. Tendremos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se enfrenta a estas cosas. Si no tenemos al Espíritu Santo, es estas cosas los que nos gobiernan a nosotros. Si no obedecemos los mandamientos, no permanecemos en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, no llevaremos fruto. Y si no llevaremos fruto, nos van a separar como una hoguera. En una hoguera y nos van a prender fuego. Porque ahí morarán todos los que tienen estas cosas. Idolatría. La idolatría sabemos que es, si queremos algo más que Jesús, que a Dios. Si deseamos algo más que Dios, eso es idolatría. Si yo, por ejemplo, amo más los juegos, que todavía estoy pensando, tengo que ir a casa a jugar a videojuegos. Si estoy viendo vídeos todo el rato de videojuegos, pues eso es una idolatría. Eso es lo que mora en mí. No estoy obedeciendo los mandamientos. Si no estoy obedeciendo los mandamientos, no permanezco en Jesús. Y si no permanezco en Jesús, ¿qué nos pasa? Nos van a separar en una hoguera. Nos van a tirar al montoncico. Enemistades, dice aquí. Cualquiera que tenga un enemigo, se pleite con alguien, no está obedeciendo los mandamientos. Si, por ejemplo, Luis tiene una enemistad con Yuri, pues no están obedeciendo los mandamientos. Si no obedecen los mandamientos, no permanecen en Jesús. Si no permanecen en Jesús, no llevan fruto. Y si no llevan fruto, los van a separar en la hoguera. No lo digo yo, lo dice aquí. Si tenemos celos o iras incluso, si a mí mi mujer me lleva a la ira de siempre está ahí pesada, y yo me enfurezco, pues no estoy permaneciendo en Jesús. Si no permanezco, disensiones yo creo que es hacer grupitos, separar, hacer división. Si somos esos que siempre estamos haciendo división, crítica, estamos metiendo mal contra alguien, no estamos permaneciendo en Jesús. La envidia también, los homicidios, no creo que haya aquí nadie que haya matado a alguien, pero ya dice en Mateo 5, también lo dice, cualquiera que llame fatuo, es decir, idiota a su hermano, ya ha cometido homicidio. Entonces, cualquiera que se enfade con su hermano o con su hermana y lo insulte, es como si ya hubiera cometido homicidio, lo dice Jesús. Ahora todo me cuadra. Hubo una época en mi vida donde entró la incredulidad en mi vida, ¿no? No creía yo en el poder del Espíritu. Estaba, como he dicho antes, cansado, ¿no? de tener que luchar contra eso y dejé de orar, dejé de incluso de leer la Biblia y no permanecía en Jesús. Y todas estas cosas entraron en mí. Son los deseos de la carne. Empezaba a tener rencor, empezaba a tener más ira, empecé a ver lo que no tenía que ver. Mi desgracia, empecé a ver pornografía y eso hizo saltar mis alarmas. Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero yo quería salir de eso, pero no pude, porque eran los deseos que habían en mí. Pero dice su palabra, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mi problema era que dejé de luchar contra eso. Entonces le pedí a Dios, Dios, ayúdame a poder luchar. Y Dios hizo el milagro. Cuando me arrepentí, le obedecí a Dios. Cuando me arrepentí, Él le hizo el milagro. Nunca es tarde para arrepentirse. Y Él hizo el milagro. Empecé a querer más los deseos del Espíritu, empecé a congregarme, a leer su palabra, a hacer el bien con los hermanos, a preocuparme por ellos. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es el Salmo 1. Es más importante el Salmo 1. Cuando empezaron a hacer los salmos dijeron, ¿cuál ponemos como el 1? ¿El más importante el 1? Me gusta la Biblia cuando conecta, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el que obedece los mandamientos, el que en la ley de Jehová está su delicia, el que lee la palabra, el que ora, ese llevará fruto. Ya lo dice Jesús antes, el que permanece en mí llevará fruto, y aquí también lo dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo. Me gusta cuando la Biblia conecta esas cosas. Cuando empezamos a obedecer, empezamos a andar como Jesús anduvo, empezamos a caminar como Jesús caminaba, empezamos a caminar en el Espíritu. Y dice, el carácter de Jesús, para mí el carácter de Jesús es el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Mansedumbre es humildad. Esos son el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu. Y solo los da exclusivamente el Espíritu. Tú me puedes decir, es que Harold, yo conozco a alguien que no es cristiano y tiene amor. Ya, pero no es el mismo amor. El amor que dice aquí es el amor que tuvo Jesús, que amó incluso a los enemigos. Ese es el amor que tenemos que tener. Amar al hermano ese que nos cae mal. Ese es el amor. El amor que le tengo a Juan cuando me baja a la guitarra. Dice, lo pago. Al sonidista. Es ese amor. El gozo que no depende de nada, que no depende de circunstancias, no depende del dinero, no depende de cuánto tengamos, que no depende de cómo nos traten, no, ese es el gozo, esa alegría. Me gusta esa gente, no me gusta la gente que siempre está sonriendo, que siempre tiene una sonrisa en la cara. Así es, Antonio Durán, tú le vas a preguntar algo y siempre está alegre, siempre se está riendo. Es ese gozo, porque no depende de nada. La paz, esa tranquilidad, que aunque tengamos problemas, que aunque nos falte de algo, sabemos que tenemos paz, tranquilidad, porque dice que esa paz nos la da Jesús, de sabernos hijos de Dios. Paciencia, la paciencia también que tenemos que tener con los demás hermanos, con tu mujer, la paciencia que tiene mi mujer al soportarme a mí cuando me dejo todo regado por ahí. Benignidad, ese carácter benigno, ese carácter bueno, amable, afable. Eso tenemos que desearlo en nuestras vidas, porque ese es el carácter de Jesús. Tenemos que anhelar esas cosas en nuestras vidas. La bondad, la humildad. Dice, no os penséis mayor que los demás, dice Pablo, sino pensaros siempre como menores que los demás. No tendré una autoestima incluso arrogante, porque dice Dios que Dios detesta a los orgullosos. Y el dominio propio, también una disciplina. Estas cosas tenemos que desearlas en nuestras vidas. Cuando Jesús fue a la higuera, fue porque tenía hambre. Él esperaba, al ir a la higuera, que esa higuera saciara esa hambre, que esa higuera le sirviera para algo. Podemos ir más allá y cuando el árbol da fruto, está dando algo de su ser, está dando algo suyo propio, para nutrir a otro, está dando algo suyo para alimentar a otro, está dando algo suyo para, digamos, cubrir la necesidad, para servirle a otro. Nosotros tenemos que ser como esa higuera, tenemos que servirle a los demás, tenemos que dar algo nuestro para servir a los demás, para apoyarlo, para nutrirlo, para alimentarlo. Ese es el llevar fruto, ese es el fruto que dice Jesús que tenemos que llevar.
Y solo lo podemos llevar cuando permanecemos en Él. Ponemos en práctica el carácter de Jesús, ponemos en práctica el fruto del Espíritu. Cuando servimos a los demás estamos poniendo en práctica el amor, estamos poniendo en práctica la paciencia, la benignidad, la bondad. Eso es lo que quería Jesús de nosotros. En Juan 15 también dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ya yo os he amado, y no hay mayor amor que este, que el dar la vida por sus amigos. Eso lo dice Jesús. Ahora sois mis amigos. Jesús es el mayor ejemplo de dar fruto, porque Él se dio a sí mismo, Él se dio por nosotros. Él lo dio todo, Él dio fruto, así tenemos que ser. Por eso dice Él, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es el llevar fruto. Si Dios entra por esa puerta y te pregunta, ¿estás llevando fruto? ¿Cuándo te has preocupado por el hermano la última vez? ¿Cuándo le has llamado? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal te fue el examen del coche? ¿Qué problemas tienes? Ese es el llevar fruto. El servir en la iglesia, el servir al hermano. Eso es lo que está hablando Jesús. Fue el mayor ejemplo de servir. Y dice en Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Fuimos creados para llevar fruto. Fuimos creados para permanecer en Jesús. Fuimos creados para darle gloria al Padre. Todo encaja. Cuando llevamos mucho fruto, le estamos llevando gloria al Padre. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Dios. Tenemos que ser testigos, tenemos que darle gloria a Jesús, darle gloria a Dios. Y llevando fruto es como lo conseguimos. Qué mayor placer que darle gloria al Padre, ¿no? Amén. Muchas gracias, Harold, por esta palabra. Yo creo que es una palabra muy práctica, muy inspiradora, a la vez que casi dramática. Eso de formar parte de las ramas inútiles y ser echados al fuego, yo creo que es el drama más grande. No tanto a lo mejor de ser un inconverso y acabar pues en ese destino que la Biblia habla y que nos describe como el infierno. Creo que no hay nada peor que haberle conocido y acabar en el infierno. Y acabar por no valer para nada. Tanto es así que, como diría nuestro hermano Harold, nos echan en el montoncito de lo desechable, de lo que no vale, de lo que no sirve. Y yo estaba escuchando a Harold y estaba pensando por qué Jesús decide secar la higuera. Yo entiendo que, como toda planta, las plantas se alimentan de los nutrientes de la tierra, del agua, de la humedad y de los minerales. Y como nos decía el hermano Harold, hemos sido creados con propósito. Hay un propósito, hay una razón por la que estás aquí en la tierra. Hay una misión que cumplir. Y lo que no puedes hacer es estarte nutriendo de las bendiciones de Dios y no traer fruto. Porque sabes, el alimento que tomamos a lo mejor se lo estamos quitando a otro. Posiblemente habían más higueras con esa higuera, más árboles. Y estaba consumiendo unos elementos que eran necesarios para otros, para otras plantas, para otros árboles. Dios quiera que en esta mañana nosotros no estemos saciándonos de forma inútil, sino que nuestras vidas permanezcan y llevemos fruto. Permanecer es obedecer.
Y quizás el mandamiento más importante es el amor. El amor que se da, que se entrega. El amor que no es egoísta. El amor que decide amar porque es más fuerte que uno mismo. Es ese amor incondicional de Dios. Y que, como nos decía el hermano, solo lo podemos obtener los hijos y las hijas de Dios. Así que la pregunta en esta mañana es: ¿estamos llevando fruto? Querido amigo, querida amiga que nos sigues desde las redes, ¿estás cumpliendo con el propósito por el que Dios te creó? Si tú eres creyente, ¿estás llevando fruto? ¿Tu vida es una vida fructífera? ¿Estás siendo de bendición para los que te rodean? Si la respuesta fuera negativa, hoy es un buen momento para reflexionar, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y retomar un compromiso con Dios. Así que quiero invitaros a todos a que podamos hacer eso y salgamos de aquí pensando que somos llamados a tener fruto. Así que, querido amigo, querida amiga que nos sigue desde las redes, quiero decirte que Jesús te ama, que fuiste creado con propósito y quiere bendecir tu vida abundantemente. Muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos estáis siguiendo. Dios te bendiga y no te olvides que tú vales mucho para Dios. Y Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Así que muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene a las 7 o el próximo domingo a las 12 del mediodía. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.